Instantes con nuestro director Juan Roberto Vargas. Yo quiero arrancar con lo que pasó el fin de semana con las revelaciones de Noticias 1. Ellos muestran, entre otras cosas, unas conversaciones en las que usted habla con su gran amigo, el señor Juan Enrique Pizano, y él le cuenta una serie de irregularidades. Usted oficiando como abogado de Corfi Colombiana. Él me invitó a esa reunión, me pidió un favor para que yo le llevara unos papeles al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo oficié en esa reunión como amigo personal de Juan Enrique. Usted oficia como amigo de él y le cuenta una serie de cosas que después vienen a ser la almendra del peor escándalo de corrupción que ha tenido en Colombia. La gran pregunta que se hace Colombia, y esto no es político o jurídico fiscal, con todo respeto, es cómo usted en ese momento no denuncia eso ante las autoridades competentes. La respuesta está en las grabaciones que conocimos todos los colombianos el fin de semana. Yo le pregunto a Jorge Enrique, diga, ¿estos son coimas, son sobornos, sí o no? Y me dice, hombre, pues yo no tengo certeza. Pero esa es decir, él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción. De tal manera que uno no puede ir ante las autoridades a decir, mire, averigüen esto que parece ser que puede ser o no puede ser. No, cuando uno ante las autoridades dice esto es así. Y no me quiero abrigar en una razón jurídica, que es que en Colombia los particulares no están obligados a denunciar. No hay de omisión, y por eso he venido promoviendo en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República que esa carga de la lucha contra la corrupción también la tengan los particulares. Pero en otros, aparte de las mismas conversaciones que revela Noticias 1, usted incluso dice, mire, esto que usted muestra es muy grave, incluso pareciera que hay coimas para gente del gobierno colombiano. Eso no era suficiente. No que pareciera que sean coimas para el gobierno colombiano, cuidado. Yo le abro 4 alternativas, o esto es que hay robos internos, o estos son coimas para gobiernos extranjeros, o esto es coimas para el gobierno colombiano. Y eso no es suficientemente grave, fiscal. Esto es para, como él lo decía, una posibilidad que mencionaba mucho, que fuera para los paramilitares. ¿Esto qué es? Y él no precisaba qué era. Pero entonces fiscal, yo le pregunto, y eso aparece en las grabaciones, bueno, pero ¿son coimas o no son coimas? Y me dicen, no son coimas. O sea, yo le abría un abanico de posibilidades. ¿Qué pasó? Y esto lo tiene que entender muy bien la opinión pública. Jorge Enrique descubrió que había unos contratos que no tenían fundamento, y eso es inobjetable. Claro. Pero él no sabía para dónde iba el dinero. Y cuando usted va a denunciar, tiene que ir a decir, el dinero iba para esta parte porque ahí es cuando se cometió el delito. Eso nunca se supo. Jorge Enrique en ese momento no lo sabía. Hoy, cuando la Fiscalía descubrió todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluidos esos contratos, pues ya sabemos que eran coimas. ¿A usted no le parecía suficientemente grave como para ponerlo en conocimiento de las autoridades? Pues tan grave que lo puse en conocimiento de la persona a quien él me pidió que se la llevara. Vámonos entonces ya cuando llega usted a la Fiscalía, fiscal. Cuando usted llega y obviamente se declara impedido por el tema de Odebrecht por 2 casos específicos, ¿a usted no le parecía clave decirle a los investigadores, oiga, investiguen lo que este señor Pizano me contó hace 2 años? Dicen las grabaciones que Jorge Enrique me llevó un listado de irregularidades por 24.000 millones de pesos. Eso no me lo invento yo. Y la Fiscalía, y aquí está mi prueba reina, el 25 de julio del año 2017, dijo, hemos descubierto contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora por mucho más de esos 24.000 millones. En total 55.000 millones descubrió la Fiscalía. Y ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique. Pero no lo supieron por usted, que usted ya lo sabía. ¿O tenía indicios? Perdón, es que yo no soy el investigador del caso. Pero tenía indicio, fiscal, es decir... O sea, usted pretende que todo lo que yo he conocido en mi vida privada venga a hacer una declaración de parte que debe durar más o menos 3 meses en el caso para que más se grave inicie de corrupción de este país. No, en ese momento, cuando yo me posesiono, Odebrecht no existía en la agenda nacional. No se llama engaños. Ante el Departamento de Justicia se dijo que solo había 2 contratos corruptos en Colombia. La Fiscalía encontró 6. Y no coimas por 11 millones de dólares como se dijo ante las autoridades extranjeras. Esta Fiscalía, donde no hay el tapen,
descubrió coimas por más de 32 millones de dólares. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Si ese señor descubre semejante lío, que termina incluso con un arreglo entre Odebrecht y un grupo económico para que les devolvieran una plata producto de esas irregularidades que descubren, ¿por qué lo votan? O sea, ¿una persona así no es un héroe? No, eso sí yo no puedo darle cuenta y razón por unas decisiones en las que yo no participé, no conocí. Lo que sí le puedo decir es que Jorge Enrique Pizano para la Fiscalía era muy importante, contrario a lo que se ha dicho, Es que dice que nadie le paraba bolas a Jorge Enrique aquí. No sigan mintiendo. Primero, Jorge Enrique era testigo, ¿Él fue testigo clave? Testigo de cargo de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana. Contra José Elías Melo. Por Dios, no se puede olvidar eso, era muy importante. Segundo, había venido durante este semestre más de 2 o 3 veces, no recuerdo si fueron 3 veces, a organizar el juicio y cómo iba a ser su intervención como testigo de cargo de la Fiscalía. ¿Sabe cuántos capturados e indiciados hay por los contratos de Odebrecht? Por estos de Jorge Enrique Pizano, 14 personas. Hoy hubo una columna de Cecilia Orozco en el diario El Espectador, en el que revela otros chats de ella con el señor Pizano, días antes de su fallecimiento. Y quiero leerle esto para que me reafirme esa tesis y eso que usted me está contando. Es claro que yo, le decía Pizano a Cecilia Orozco hace unos días, desde el 2010 al mes que llegué a la concesionaria, está hablando del tema de la Ruta del Sol, descubrí que estaban pagando facturas sin soporte y se lo advertí no solo al grupo, sino a su abogado NHM. A su amigo. Él no fue como abogado de nadie. Él me pidió el gran favor, como amigo de él, que lo escuchara para llevarle un paquete al doctor Sarmiento. Pero ¿por qué están surgiendo todas estas afirmaciones del señor Pizano? Pero claro, ¿cuál es el problema con relación a El problema es que el espíritu de la pregunta fiscal, es que él, tanto en la entrevista de Noticias 1, como en los chats y en la conversación, él dice, yo le había contado a Néstor Humberto Martínez el tema de Odebrecht. ¿Me había contado qué? Me había contado que había unas irregularidades. Y que la Fiscalía nunca le pararon bolas. No, él no dijo eso. Él dijo que había unas irregularidades en los contratos. Él dijo, y así dicen las grabaciones, que no sabe si esos son sobornos. Y esos contratos todos fueron objeto de investigación por lo que yo he podido establecer. Vuelvo al tema de la grabación. Usted se aterra. Usted dice, oiga, esto es muy grave. Lo que usted me está mostrando es muy grave. Claro. Eso no era suficiente para uno decir, oiga, yo voy y pongo una denuncia para que indaguen, investiguen. No solamente le cuento a mi cliente que era el señor Sarmiento. ¿Sabe qué sería lo grave? Que sabiendo que había unos contratos irregulares. Después yo me cambio de cachucha y soy fiscal y llego a la fiscalía y meto una mano negra, oscura, que yo no ejerzo aquí en este despacho, para que nunca se investiguen esos contratos. Tengo la profunda satisfacción de que todos los contratos que conocimos, irregulares, que eran espurios, que no tenían fundamentos, fueron investigados. La duda que queda es el tema de los beneficiarios. ¿Cuándo se va a saber quién ha recibido toda esa plata? 10 compulsas de copias, que fueron los políticos que recibieron esos recursos. Ahí están previstos. ¿Cómo se va a preguntar uno, Juan Roberto, a quién le llegó ese dinero? Si es que las coimas las ha establecido la Fiscalía. Y hay unos agentes que uno no puede investigar porque escapan a la Fiscalía General de la Nación porque tienen un fuero especial y trascienden a la labor de la Fiscalía General. ¿Se va a conocer más beneficiarios, fiscal? ¿Más gente? ¿Más? Porque es que esta investigación no se ha terminado. Por eso lo pregunto. Esta investigación no se ha terminado. Hoy, por ejemplo, salieron 2 contratos nuevos que me dicen los fiscales que no estaban en la línea de observación. Inmediatamente los están investigando, como tiene que ser. ¿Cuándo se declara usted impedido cuando llega a la Fiscalía para investigar o conocer el caso de Odebrecht? Los funcionarios judiciales tenemos el deber de declararnos impedidos cuando llega un caso a nuestro conocimiento y tenemos un conflicto de interés. Yo me declaré impedido apenas llegó el caso de los contratos. Sí. ¿Que eso fue cuándo? Eso fue en mayo del 2018, porque la investigación subió para que se analizara una negociación y unos principios de oportunidad y nunca antes había entrado la investigación a mi despacho.
En ese momento me declaré impedido y desde ese momento la Corte Suprema de Justicia me aceptó el impedimento. Cuando usted se declara impedido, vuelvo a la pregunta de las famosas conversaciones, ¿no se le ocurrió decir, oiga, a mí un señor que me contó hace 2 años que ahí había unas irregularidades grandes? No, mire, yo no puedo hacer referencias a conversaciones que tienen que ver con mi ejercicio profesional. Pero eran así amigos. Como usted periodista. No, porque usted me dice que eran amigos, pero no era después abogado. hice un contrato, no. Es decir, ojo, no me equivoco. Claro. El amigo me pide que yo lleve unos papeles. Como amigo, no como abogado. Y después de que llegan a un acuerdo, como abogado me piden que celebre un contrato y ahí es cuando yo conozco los contratos irregulares que da lugar a la devolución de los 33.000 millones. Entonces vea usted que sí es cierto que yo como abogado después conozco de los contratos de 33.000 millones y de las irregularidades. Y yo tengo una reserva profesional, así como usted de periodista tiene una reserva profesional, los contadores tienen una reserva profesional y cualquier profesión liberal. Cualquier profesión liberal. Es decir, usted reconoce que cuando llegó a la fiscalía sabía de esas irregularidades. Ningún delito conocía yo. Pero Juan Roberto, vuelvo e insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, usted lo que no puede es acoger lo que dicen, que como había contratos irregulares, se sabía que eran soborno. No, señor. No, es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros. O están robando a la empresa, digo también, o están robando a la empresa. Hay que investigar. Eso no son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Jorge Enrique me decía, es que no sé para dónde fue esa plata. Y eso fue lo que tuvo que hacer la investigación después, el destinatario de esos papeles, y tampoco estableció a dónde había llegado el dinero. ¿Quién pudo establecer a dónde llegó el dinero? La Fiscalía, porque tiene las facultades. O sea, usted está en capacidad de decirlo, y usted me muestra los papeles, de que el testimonio del señor Pisano en la Fiscalía fue clave en esas investigaciones, porque lo que se dice después de escuchar esas grabaciones es que él nunca le pararon bolas, que lo dejaron solo, que de hecho incluso la coincidencia es que terminan procesándolo por otro escándalo que tiene que ver con Odebrecht y con el carrusel de la contratación. No, hablemos de ese. Claro, son dos cosas distintas, pero la pregunta es... Al doctor Pisano lo estaban investigando desde el año 2013, cuando yo no había llegado a la Fiscalía General de la Nación. Ah, desde antes. Desde antes. Se ha dicho otra mentira, que a él le habían archivado el proceso y que cuando yo llegué se lo reabrieron. Mentira, eso no es cierto. Hoy lo ha certificado el fiscal del caso. Se ha dicho que se le negaron todas las garantías. Falso. Hace 2 meses, el 13 de septiembre, Jorge Enrique vino a la Fiscalía a pedir una ampliación de interrogatorio con el objeto de entregar nuevas evidencias o argumentos en su defensa. Y por eso no se le había imputado, porque se estaba esperando valorar los argumentos que había dicho Jorge Enrique. Nadie perseguía a Jorge Enrique en la Fiscalía. Claro, él pudo en algún momento determinado molestarse un poco, porque obviamente Jorge Enrique era mi amigo. Y él me pidió, y ahora que está tan de moda esto de los chats. Sí, es que por eso le pregunto el tema. Jorge Enrique me dijo una vez, por allá en febrero del año 2017, cuando se imputó a una persona que aceptó haber pagado unas coimas en el caso de Tunjuelo Canoas, aquí en el acueducto de Bogotá, y mencionó el nombre de él, me hizo unos argumentos de defensa en el chat. Y yo tiene guardado. Y yo tengo esas conversaciones. Y le digo, Jorge Enrique, qué pena, pero sabes que mi teléfono privado es para asuntos personales. Si tienes interés en enviar algún memorial a la Fiscalía, bien puedes hacerlo llegar. Eso dice el chat. Que los colombianos tienen que saber si en las conversaciones privadas se quiere un fiscal que dice que no acepta diálogos privados sobre asuntos oficiales. ¿Qué le preguntaba o que en privado maneja los negocios de la Fiscalía. Este es el talante del actual fiscal general de la Nación. ¿Qué le preguntaba Pisano hoy para esa respuesta suya? Pisano me daba todos los elementos de juicio de por qué él no estaba comprometido, que las personas que habían hablado de él, un contratista, el señor Emilio Tapias, etcétera, decían irregularidades. Esa es una defensa legítima de mi amigo Jorge Enrique Pisano, pero
yo no puedo tramitar eso en conversaciones privadas. Es que mire, por encima de la Constitución no puede haber nadie. Y mis amigos, mis ex clientes, mis ex compañeros de trabajo saben que yo no acepto que se me invoquen lealtades por encima de la Constitución. Yo soy amigo de mis amigos, pero no soy cómplice de ninguno. Y eso me ha generado muchas dificultades, porque claro está, eso incomoda y mortifica a las personas. Fiscal, ahí usted mencionó hace un rato, y para retomar esta última frase, de que desafortunadamente muchas de las personas que hoy están investigadas fueron amigos suyos o gente que usted conoció en el pasado por sus actividades profesionales, y que obviamente usted, cuando se quita el sombrero de asesor y de abogado y se pone el de fiscal, pues el tema es otro, pero eso no da pie, fiscal, también con el más absoluto respeto, para darle la razón a todos aquellos que han dicho que son demasiados conflictos de intereses, fiscal. No, mire, ¿los que tiene usted? Aquí hay en esta fiscalía 2.186.000 casos. ¿Saben cuántos me he declarado impedido? En más de 2 años de actuación en la Fiscalía General de la Nación. Porque es que la Fiscalía... ¿Cuáles son? ¿En Odebrecht? En Odebrecht y en el caso del señor Matos. Es que la Fiscalía no es Odebrecht. La Fiscalía es el robo a la salud, la Fiscalía es Reficar, la Fiscalía son todas las imputaciones que hemos hecho por violación al régimen de contratación regional. ¿Y no serán esos ex amigos suyos los que ahora están enfilando baterías contra usted? ¿Adentro y afuera? No, por supuesto. Digo, adentro, que sí, en la cárcel, y afuera. Yo ya lo he dicho desde hace meses. Se ha montado una conspiración contra el fiscal, porque el fiscal le incomoda a esas personas o que fueron clientes míos o compañeros de trabajo, porque yo no soy una persona que me entrego a los intereses de ellos, ni en privado, ni mucho menos en público. El caso del doctor Pisano, pues a él lo fueron incorporando a un grupo de conspiración que se ha venido montando para ir a hacer, inclusive hemos sabido este fin de semana en las declaraciones que han venido dando, que además lo iban a llevar a los Estados Unidos y hacer declaraciones en el exterior. Porque él decía que no le paraban bolas acá, en las denuncias. Pero si que todos los contratos tienen a las personas presas. ¿Cuándo se necesita el testimonio del doctor Pisano? En el juicio, pero es que la etapa del juicio no ha llegado. Entonces, ¿cómo van a decir que despreciamos el testimonio del doctor Pisano? Usted mencionó una conspiración, señor fiscal. ¿Quiénes hacen parte de esa conspiración? Pues ex clientes míos que han estado contratando exfuncionarios de la DEA, ex fiscales de los Estados Unidos. ¿Pero lo contratan para qué? ¿Para desacreditarlo? Claro, y usted ha visto que ha habido toda una actividad para desacreditar la labor de la Fiscalía en los últimos días. Pero cuando usted dice labores que pagan o fletan, ¿a quién? Buscando testimonios, ¿no? Eso buscan toda medida privada y la pueden seguir buscando. Porque yo llegué a la Fiscalía fue para servir y no para someterme a la penuria de que lleguen a encontrar algo indebido, ni más faltaba. Tengo la integridad y por eso le doy a usted la cara y al país para seguir avanzando con total determinación en la lucha contra el delito, y no me voy a dejar constreñir. Claro, pero lo que están haciendo algunos periodistas que reciben esa información o investigan es eso, fiscal, periodismo. No, yo no estoy hablando de los periodistas, no tengo por qué hablar de los periodistas. Es que entendí otra cosa. No, ni más faltaba. Los periodistas tienen como función social, misional, hacer investigaciones, hacer denuncias, como los hacemos nosotros los fiscales en la perspectiva del Estado de Derecho. ¿Usted está tranquilo, fiscal? Muy, muy tranquilo, porque todo de lo que se habla hoy está en los expedientes, está acusado y es objeto de la justicia colombiana. ¿Cómo le dice uno al país que confíe en la idoneidad? Claro, usted me muestra los resultados, en la idoneidad de esos fiscales, en que no se está ocultando información, después de haber escuchado estas conversaciones que usted ya explicó, digamos, el contexto, pero a la larga, también con mucho respeto, pero fiscal, perdóneme, el hecho de que haya habido esas conversaciones significa que no se hicieron las investigaciones. Que eran suspicacias y a muy mal sabor, pero claro, fiscal, que tienen que generar suspicacias. Porque era que usted ya sabía una cosa que después se supo. Y a los fiscales. Y que en ese momento no contó. Y a los fiscales los tienen que juzgar
por los resultados. No son debates politiqueros de oratoria. No, la grabación no es politiquera, la grabación yo no está estoy ahí. hablando Claro. de la grabación. Claro. La grabación, que es una charla personal con un amigo mío de años. Unos temas delicadísimos. De lustros. Que después terminó en investigaciones. En investigaciones que hizo la Fiscalía y que hoy son una realidad en la justicia. Eso es lo más importante. Pero déjeme hacerle la pregunta. Es que lo fiscal. grave sería que esto no se conociera por parte... Claro. Mire, permítame, le digo, Juan Roberto, si algún reparo le pudiera hacer la sociedad colombiana a su fiscal general, es que esos contratos se estuvieran escondidos. Y esos contratos se conoce que fueron objeto de sobornos por la Fiscalía. Lo que le iba a preguntar del sinsabor fiscal es que después de conocerse todos estos elementos que generan mucho ruido, para la opinión pública, para la gente de a pie, no hablo de los líderes de opinión, no hablo de los políticos y ni de los periodistas, pero para la gente que va en un bus, que está en su casa viendo el noticiero, dice, hombre, ¿yo cómo le creo que él se declara impedido cuando prácticamente lo que llamarían ese adagio popular de que es juez y parte y juez? Usted dice, no, yo me declaré impedido, pero es que los fiscales que investigan son subalternos suyos. Perdóneme, en materia, eso es falso. No, perdón. No. Los fiscales que llevan el caso están, la oficina está al lado de su despacho. No, perdóneme, completamente falso. ¿Por qué? En Colombia, por mandato de la Constitución y la jurisprudencia, los fiscales son autónomos eso es e otra independientes. Cosa. Pero lo que estoy hablando es del sinsabor que le queda a la gente. No, es que la opinión pública no se puede confundir. No. Yo no le puedo dar una orden a un fiscal en un caso. Pero son fiscales que están bajo su mando. No, perdóneme. No hay mando en materia misional en otros de temas, investigación. Pero es decir, al final de cuentas son subalternos suyos, fiscal. Bueno, en la estructura orgánica forman parte de la Fiscalía, pero la Constitución me impide darle órdenes en su proceso de investigación judicial. Ellos son autónomos e independientes por mandato de la Constitución. Pues señor fiscal, muchísimas gracias por haber atendido a Noticias Caracol en este momento tan difícil. Pues le agradezco y sobre todo la severidad de sus preguntas porque me permite mostrar la integridad con que han venido actuando mis fiscales y asumo su defensa porque son hombres que le cumplen a la sociedad y a la Constitución. Muchas gracias. Rompe el silencio el fiscal general en el caso Pisano. Hacemos una